Pues muy bien, queridos amigos, bienvenidos a la lección número 3 de iniciación a la meditación. Tiene como título Lucidez en la energía. Entonces vamos a dedicar esta sesión a desarrollar entusiasmo para nuestro desarrollo espiritual y también aumentar la vividez, la lucidez de la mente en la práctica meditativa, y luego al concluir hacemos una meditación juntos. Vamos a comenzar identificando el problema o el obstáculo principal de la meditación, que es la pereza. Y hay variantes. Vamos a ver que hay 3 tipologías de pereza y todas merecen atención. Tenemos que mejorar cada una de ellas. Primero, la pereza o apatía es la falta de compromiso con nuestro desarrollo espiritual o con la virtud que debemos desarrollar en nuestra mente. Entonces, para empezar a introducirlo, debería decir que todos, en algún momento de su vida, tienen un acercamiento. Algo se despierta en ellos y hay un contacto con la espiritualidad o con la meditación. Pero de esos, en donde se activa un karma muy antiguo, hay muy pocos que lo llevan a la conclusión, que realmente mueren mejor de lo que nacieron, que realmente hacen un cambio significante en su vida. Entonces, el karma pasado toca el timbre. Eso es todo, ¿verdad? Lo que pasa de ahí en adelante depende de nuestra voluntad, una voluntad espiritual que tenemos que cultivar. Y lo que nos está bloqueando hoy en día es la pereza. El primer tipo de pereza, como pueden ver en el guión, es la pereza más reconocida, la pereza de la vagancia, ¿verdad? El no me apetece, el apego a procrastinar, o sea, de postergar algo bueno y valioso para más adelante. Y está asociado también con un apego a la comunidad, ¿verdad? A mantenernos en nuestra zona de confort. Y es una lástima, realmente me hace muy triste cuando lo noto en mí, cuando lo noto en mis amigos espirituales, donde hay todo, ¿verdad? Todos los recursos externos e internos para florecer, pero hay esta traba autoimpuesta del apego, el aferramiento a nuestra zona de confort. Y eso nos lleva a ser personas que se quejan continuamente, personas muy creativas para encontrar el pero, la excusa perfecta para no hacer, estar constantemente quejándonos. Y también, dentro de esta tipología de la pereza y vagancia, está el apego al descanso. Una traducción un tanto literal que realmente quiere decir el apego a estar tumbado, el apego a estar no activo, ¿verdad? Casi por recibir demasiados golpes en la vida, estamos, como diríamos, nos encerramos en una especie de cacún, ¿verdad? Nos apagamos. Entonces, esta pereza la conocemos y es importante identificarla, cómo se manifiesta en nosotros, cuáles son los síntomas. La segunda es la pereza de ocuparse en algo trivial.
muy interesante, porque algunas veces nos encontramos muy activos, pero como un ratoncito que está corriendo en esa rueda a toda velocidad, pero no avanza, no crece, no madura, porque nos entretenemos, hacemos todo lo posible para ocupar nuestro día de cosas y actividades, para que no hay tiempo, para que no haya energía para lo que realmente nos conviene, lo que realmente nos va a transformar. Y eso viene de apego a todo tipo de actividades triviales, banales. Entonces aquí no queremos decir que todo lo que no sea desarrollo personal y espiritual no vale la pena. Por supuesto, hay muchas cosas buenas, sanas, que aportan mucho valor para nosotros y los demás. Aquí estamos hablando de dependencia, ¿verdad? Cuando hay un hábito que nos encierra, que no nos permite invertirnos en algo que es positivo y bueno. El otro es apego a los placeres mundanos, como comer, beber, cotillar, charlar y demás. Y se nos pasa una vida haciendo una degustación de samsara, ¿verdad? Probando todos los sabores. Déjame probar esto, déjame probar esto. Y hoy en día tenemos a nuestras manos el mundo a través del móvil. Entonces, antes era incluso difícil encontrar algo entretenido, ahora estamos saturados de cosas entretenidas, cosas que están activando nuestras emociones, para bien y para mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a que nos exponemos. Y por último, esta pereza de ocuparnos en actividades fútiles, banales, viene también de no comprender los defectos o las limitaciones de la existencia samsárica. Y este término puede ser nuevo para algunos de ustedes. Es existencia dentro de los velos. La existencia egocéntrica, la existencia que se basa en la ignorancia fundamental, la existencia impulsada por el karma, que nos lleva a renacer una y otra vez, una y otra vez. Y tiene dos dimensiones. No reconocemos que los proyectos mundanos no van a producir un estado, un resultado satisfactorio. Aún dudamos, ¿verdad? Aún creemos que es posible tenerlo todo, ¿verdad? Tener éxito material, de ser famoso, ser querido y tener placer, que todo coincida en nuestra vida. Y cuando reunimos todas esas fichas, como las últimas 5 minutos de una película de Hollywood, voy a estar feliz y satisfecho, ¿verdad? Entonces, por muchos logros externos que podamos conquistar, nada va a perdurar por mucho tiempo. Todo depende de causas y condiciones. La economía tiene sus ciclos, la salud tiene sus ciclos, las relaciones tienen sus ciclos, todo va por ciclos, ¿verdad? Entonces, no podemos depender de algo que fluctúa si queremos satisfacción que perdure, que sea sostenible. Y después hay incluso un nivel más profundo. Samsara es mala y va a peor. ¿Qué quiero decir? Ahora que estamos en un momento bueno, ¿no? Por lo menos tienes el ocio, la libertad, el interés de estar aquí participando en tu desarrollo espiritual. Muy afortunado, hay pocos que tienen tanta fortuna, pero incluso ahora, ¿verdad? Estamos limitados.
Ahora estamos de alguna manera confinados, obstruidos, distorsionados por los velos emocionales, conceptuales y demás. No estamos plenamente libres, no estamos plenamente conscientes, no estamos plenamente felices. Y todo va a empeorar, ¿verdad? O sea, el mundo puede que empeore, la economía, nuestra salud y demás. Entonces, no hay manera de encontrar una solución que, ¿cómo diríamos? Felicidad que pueda coexistir con el ego. La felicidad que pueda coexistir con los ciclos del karma. Hasta que no estemos libres del karma, libre de las emociones negativas, libre de la ignorancia fundamental, libre del miedo del egocentrismo, no vamos a lograr paz, satisfacción y bienestar. Muy bien. Y ahora vamos a la tercer tipo de pereza, algo que normalmente no se define como pereza. Eso es una presentación muy curiosa desde el budismo, la pereza de la baja autoestima. Entonces hay varias razones por las que caemos en esta trampa. Es una trampa doble, porque siempre coexiste la baja autoestima con la arrogancia. La arrogancia es nuestro método de compensación por nuestra baja autoestima. Cuando no creemos en nosotros, estamos tratando de convencer a alguien que crea en nosotros o que nos dé valor, el valor que nosotros no tenemos. Entonces, dos cosas. El primero es fracaso. Entonces, al estar desilusionados por el fracaso del no haber obtenido nuestros propósitos objetivos, llegamos a una conclusión muy pesimista. Yo no voy a poder tampoco en el futuro. Yo no sirvo, yo no soy capaz, ¿verdad? Y eso es muy destructivo, ¿verdad? Porque a lo mejor este es el obstáculo más grande, porque si tú no crees en ti, nada es posible, ¿verdad? Otras personas te pueden ayudar, te pueden dar todo tipo de recursos, te pueden dar herramientas, instrumentos, guiar y demás, pero si tú no crees que es posible, que tú tienes el potencial o la capacidad, no lo vas a intentar. Entonces, todo para. El segundo es el autodesprecio en sí. Y a lo mejor es como dije, el obstáculo que más nos debilita. Y hoy en día hay una pandemia de baja autoestima espiritual. Personas que se anulan a sí mismos, pensando que ellos no van a ser capaces. Y hay muchas razones. Una es haber fracasado y otra es creer en un cuento mágico en donde hay diferentes clases de seres, casi castas espirituales, en donde hay seres que son dignos desde nacimiento, que son santos y santitas, ¿verdad? Entonces la perspectiva budista, muy amplia, un ciclo evolutivo que toma vidas y vidas y vidas, todo depende de causas y condiciones. Todo depende del karma que cada quien desarrolla. Entonces, si hay alguien en este mundo o más allá que tiene cualidades buenas, como amor, compasión, generosidad, paciencia, samadhi, sabiduría,
es porque lo han trabajado, lo han desarrollado, ¿verdad? Lo han cultivado por su propio esfuerzo, empeño. No es un don, no se recibe como un premio aleatorio, como la gracia. Es algo que tenemos que desarrollar y cultivar cada quien, ¿verdad? Y como os conté hace mucho tiempo, una cita que siempre me quedó grabada de un gran guitarrista que se llamaba Segovia, dijo: me llaman genio, qué insulto, ¿verdad? Después de 30 años entrenando todos los días, 8 o 10 horas, ¿verdad? Uñas rotas, dedos sangrando, ahora me llaman genio, ¿verdad? Eso es como desprestigiar mi esfuerzo, mi labor, ¿verdad? Yo me lo he ganado, yo he desarrollado esta arte. Entonces, cuando nosotros alabamos a maestros o maestras, santos, mahasiddhas, el propio Buda, no debemos crear esta distinción de castas espirituales, ¿verdad? De decir que ellos son superiores por ser. No, se lo han ganado y eso quiere decir que tú también puedes, que yo también puedo. Porque es una excusa oculta, muy conveniente para el ego, de decir: qué lástima que yo no puedo porque soy ordinario, no soy especial como tal. Qué lástima que no puedo. Sí puedes. No uses esa excusa, ¿verdad? Todos los que tienen mente pueden evolucionar. Como dice, siendo un poco provocativo, Shantideva, si una mosca, ¿verdad?, por su esfuerzo puede evolucionar, ¿verdad?, y finalmente llegar a la iluminación, tú también. Tú también lo vas a poder hacer. Muy bien. Y solo para recalcar el punto de el daño que está infligiendo en nosotros la pereza, tenemos este apartado 1.5. Los problemas de la pereza se manifiestan de las siguientes maneras. El primero: si hay pereza, estamos a la merced de los caprichos del karma. Muchas veces digo, si tú no creas karma, el karma te crea a ti. Quiere decir, si en el presente tú no estás eligiendo voluntariamente, entonces tu karma pasado va a elegir por ti, tus patrones, tus hábitos, ¿verdad? Entonces, si tú no apareces en tu vida, otras cosas votan por ti, otras personas votan por ti. Y dentro de ti, tus hábitos antiguos, que no siempre son buenos, crecen, ¿verdad? Crean raíces más profundas. Entonces tenemos que aparecer en nuestra vida, tenemos que aparecer en nuestra mente. Y el segundo punto: si hay pereza, no alcanzamos los objetos mundanos ni espirituales, porque los logros vienen del empeño, de la constancia, de la fuerza, de la voluntad, ¿verdad? Y si hay un logro que inmediatamente no conectas con esfuerzo y voluntad, es porque hay latancia kármica, o sea, has creado las causas y condiciones un poquito en el pasado. Muy bien, incluso, para ser más dramático, si hay pereza, podemos perder lo bueno que tenemos ahora. No solo no ganamos más beneficio, desarrollo y mejora, sino lo bueno que tenemos también va decayendo. Por eso es tan importante vencer la pereza a todo nivel. La pereza de la vagancia,
la pereza de entretenernos en lo trivial y la pereza de la autoestima, ¿verdad? Las tres. Y el remedio de la pereza, vamos a hablar de dos. Uno es una reflexión, a lo mejor la más tajante, la impermanencia. Y el segundo remedio es el entusiasmo espiritual. Entonces, todos los yogis habidos y por haber, particularmente en la tradición budista, los antiguos yogis indios, los yogis y yoginis tibetanas, reflexionan una y otra vez en la impermanencia de todo lo condicionado y en su propia vida, o sea, la existencia de su cuerpo. Y esto es lo menos controversial que vamos a ver hoy. Realmente no hay debate. Esto no es un tema budista, no es un tema espiritual o religioso. Todo el mundo reconoce la ley del cambio. Todo está en movimiento. Ni las montañas más grandes van a perdurar eternamente, ¿verdad? Se están erosionando. Incluso el sol en algún momento va a dejar de brillar. Entonces, no hay debate. ¿Pero por qué tenemos que reflexionarlo? Porque estamos activamente negando esa incómoda verdad, que todo está en movimiento. Entonces es muy importante ajustarnos a la realidad. Y empezamos reconociendo esta característica que tiene todo fenómeno compuesto, que es ser transitorio, la impermanencia. Entonces, aunque debemos disfrutar de todo y aprovechar todas las situaciones maravillosas, no podemos depender eternamente en nada y nadie, ¿verdad? Nosotros tenemos que crecer y ser cada vez más autónomos. Por lo menos nuestro estado de ánimo debe ser lo menos dependiente, lo más autónomo posible. Y eso es una reflexión, ¿verdad? Todo lo compuesto se va a descomponer, este cuerpo va a dejar de funcionar, muy importante, nos ayuda a vivir mejor. Incluso algunos dicen, hay dos vidas, la vida cotidiana y la segunda vida que empieza cuando reconoces la muerte. Ahí empezamos a vivir con otra calidad, ¿verdad? Con otra presencia. Y no solo el mundo material, no solo las relaciones, los proyectos y nuestro cuerpo se deterioran, pero la oportunidad espiritual también. La oportunidad de desarrollo espiritual es aún más frágil. ¿Por qué? Porque depende de causas y condiciones más exclusivas, más particulares, más raras de encontrar. Tienen que coincidir muchas cosas organizadas muy bien para tener acceso al desarrollo consciente, a poder dar un salto evolutivo en esta encarnación. Entonces, eso se va antes del cuerpo y de esta vida, y hay que aprovecharlo. Y voy a usar un ejemplo muy dramático, un ejemplo clásico de los tibetanos. Considera las ovejas en un corral, esperando su turno para ser sacrificadas. Cuando se llevan a una oveja, hay un momento de conmoción, pero pronto vuelven a ser dóciles, a ser tranquilas. Eso nos pasa. De repente estamos tranquilitos. Escuchamos una noticia desagradable, que alguien ha fallecido. Y si esa persona es más o menos de nuestra edad, nos lleva naturalmente a reflexionar sobre nuestra existencia, ¿verdad? Y ahí
Todo es más intenso, todo es más vívido. Pero dejamos que esa noticia se vaya, ¿verdad? La barremos debajo de la alfombra y después todo regresa a la normalidad. ¿Qué hay de postre? Y eso, yo tuve una experiencia similar con gallinas. Me acuerdo cuando era pequeño, no tan pequeño, creo que tenía 12 años, visitando con mi abuela en Galicia a una prima de ella, que vivía en el campo y tenía un gallinero, ¿verdad? Entonces ellas estaban hablando o gritando, si no eres gallego estaban gritando, y yo estaba viendo las gallinas, observando, porque soy un bicho de ciudad, entonces estaba muy curioso de estos animales. Y de repente viene la prima de mi abuela y así abre de repente el corral con fuerza. Las gallinas todas se fueron a una esquina, como ya sabían que algo se venía, ¿verdad? No sé si eran sus pisadas, cómo abrió la puerta, pero no les iba a dar de comer. No tenían claro. Y mi tía abuela ya tenía a una gallina, ¿verdad?, en su mira y fue apartando al resto y pilló a esa. Y hubo mucho alborote, ¿no? Muchas plumas, mucha discusión entre las gallinas, muchas quejas y se fue, ¿verdad? Mi tía abuela con mi abuela con la gallina boca abajo caminando, ¿verdad? Y yo me quedé ahí viendo, estudiando el gallinero. Y lo que me asombró es lo poquito de tiempo que tomó para que todo regrese a la normalidad, ¿verdad? Ya no se preguntaban, ¿dónde estaba María? ¿Verdad? Ya todo el mundo se olvidó de esa gallina que se llamaba María y empezaron a picotear otra vez. Y eso nos pasa a nosotros también. Ahora pasamos a algo que espero que sea un poco más interesante, ¿verdad? Que es superar la pereza cultivando los 4 apoyos del entusiasmo o la voluntad espiritual. Este es un tema interesante, vasto y profundo, que merece varias sesiones, varios meses de estudio, reflexión y práctica, pero lo vamos a introducirlo de una manera sucinta. Es todo lo posible para ponerlo en práctica esta semana. En negrita tenemos los 4 apoyos: aspiraciones, autoestima, alegría y autorregulación. Y los 4 trabajan conjuntamente, crean una sinergia muy especial que aumenta, fortalece nuestra voluntad. En particular, cada uno de ellos atiende a una tipología de pereza, pero tenemos que trabajarlo los todos porque padecemos de las 3 perezas, en gran o menor medida de las 3. Vamos a definirlas. Entonces, trata de no llegar a la definición habitual. Toma una pausa. Estamos utilizando palabras prestadas para hablar de unos conceptos, unas ideas espirituales dentro del budismo. Entonces, tus aspiraciones determinarán el devenir de los acontecimientos. Esto es decir mucho, esto puede ser controvertido. Y me viene a la mente una famosa cita de Manjushri, o una cita que surge en el discurso que describe el paraíso búdico de Manjushri, donde dice: las condiciones
determinan lo que sucede. Y eso se apoya en tus aspiraciones. Muy interesante. El primero es casi científico, es reconocer la ley de causa y efecto, ¿verdad? O sea, las causas y condiciones determinan la oportunidad. Y como aprovechamos esa oportunidad, los resultados que logramos. Pero esas causas y condiciones, ¿verdad? Y los resultados que producen, eso es realidad relativa, dependen de nuestras aspiraciones, que están relacionados con la realidad última. Entonces, no quiero entrar muchos minutos en esto, pero la premisa es que la realidad última es hueca, ¿verdad? Carece de existencia inherente, no tiene una naturaleza propia, ¿verdad? Todo es arcilla. Entonces, lo que define, ¿verdad?, es lo que tú quieres que sea la realidad. Y cuando eso no lo ves, es por la latencia. ¿Sí es así? Latencia, ¿verdad? Latencia en crear efecto a través del karma. Entonces, todo está esperando que tú le des sentido, que tú le des un propósito, ¿verdad? Entonces, lo que tú aspiras, lo que tú quieres, es lo que reorganiza el mundo, lo que produce condiciones relativas. Entonces es tan importante, si queremos desarrollar entusiasmo, voluntad, desarrollar interés, desarrollar una aspiración, más que nada querer. Vamos a reducirlo a una palabra muy simple: querer. Tienes que querer, ¿verdad? Porque si tú dependes de que algo te provoque, no vas a ir muy lejos. Si tú dependes de que algo te inspire, no vas a ir muy lejos, ¿verdad? Si tú dependes que un duende entre en ti, ¿verdad? Estaba escuchando hace muchos años, 25 años, hablar a una persona que conocí viajando. Era de Madrid y en una ocasión quiso impresionar a sus amigos, ¿verdad? Venían muchos amigos del extranjero y dijo: voy a contratar a un conjunto de flamenco, ¿verdad? Y vamos a comer rico y después va a haber baile y canto de flamenco. Yo voy a tocar los tambores, ¿verdad? Ese era su plan. Entonces, el problema fue que contrató a un grupo muy clásico, se puede decir así, que cuando acabaron la cena y les pidió que empiecen, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, la actuación, dijeron: no podemos, no ha entrado el duende. Entonces él estaba: pero yo pagué, ¿verdad? Las pesetas no son suficientes, duende. Y entonces siguieron charlando y al cabo de una hora le preguntó: ¿listos para cantar? No llegó el duende. Y estuvieron así 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y eran las 2 de la mañana y no había aparecido el duende, ¿verdad? Entonces él mismo se puso a tocar tambor africano, ¿verdad? Y al final el conjunto se inspiró, le entró el duende y empezaron a cantar. Y no pararon de cantar hasta las 6 de la mañana.
Entonces es peligroso. Es peligroso que nuestro desarrollo espiritual depende de la inspiración del duende, ¿verdad? O de las, ¿cómo se dice? Las hadas. Hadas, muy bien. El segundo punto. Nos volvemos constantes desarrollando una autoestima sostenible. Esto está tendiendo naturalmente a la baja autoestima, una forma de pereza en donde no hacemos porque nos excluimos. Yo no puedo, yo no soy capaz, yo no sirvo. Y aquí dice algo muy importante. Dice que la constancia, que realmente el secreto o la garantía de éxito, ¿verdad?, depende de la autoestima. Una autoestima sostenible. Porque, explican los maestros, lo que nos sacude son los altibajos. Y más los altos que los bajos, curiosamente. Nos sacude más el éxito que el fracaso. Nos distrae de nuestros principios y valores muchas veces el éxito. Pero si nosotros tenemos una autoestima propia, que no dependa de circunstancias externas, lo que piensen los demás, el peldaño que ocupamos en el mundo, entonces ese valor es independiente de esas fluctuaciones, de esos altibajos, ¿verdad? Y tenemos el mismo nivel de energía a través del tiempo. Y a lo mejor de todas las cualidades que buscan los maestros tibetanos en sus discípulos, es constancia. Es alguien que como perdura en el tiempo, que no es sacudido por los aconteceres. O sea, alguien que tiene su propia autoestima. El tercer punto. Encontramos la alegría en la virtud que está libre de recompensa personal. Y este es un tema muy grande que me gustaría desarrollar en más detalle. Lo he desarrollado en algunos cursos pasados del tercer nivel del programa de estudio Paramita. Pero básicamente necesitamos alegría, necesitamos estar, como diríamos, contentos. Necesitamos amar lo que hacemos para lograr maestría. No es suficiente saber que es algo bueno, que te va a hacer bien. Tienes que amar, disfrutar de lo que haces, ¿verdad? Y hay unas formas bajas, pobres, tóxicas de desarrollar alegría, que dependen otra vez de los logros, ¿verdad? De las recompensas egocéntricas. Entonces tenemos que desarrollar la medida que podamos una alegría propia, que no tenga estas dependencias, ¿verdad? Los tibetanos dirían, se debe inspirar en la sabiduría loca. Se me da la gana estar contento y alegre. No tiene que pasar nada. No necesito el permiso de nadie. Se me da la gana. Y eso podemos llamarle optimismo radical. O sea, no sé lo que va a pasar, pero sí sé que lo voy a enfrentar de la mejor manera. Voy a hacer lo mejor posible con las circunstancias en las que me encuentre. Y esa persona optimista, esa persona con autoestima, esta persona que quiere y cree, es muy difícil pararla. Yo diría imposible. Y el último punto, muy importante. Podemos tener una aspiración, interés, un
fervor, podemos tener una autoestima que cree nuestro potencial infinito, el mismo del Buda, la naturaleza búdica, y podemos ser muy contentos, muy alegres, un optimismo muy sano, pero tenemos que saber regularnos. Porque el desarrollo espiritual no es un sprint, es un maratón. Tenemos que encontrar un ritmo sostenible. Tenemos que saber cómo desarrollarnos, cuánta energía. Ahora estamos hablando de la meditación en este curso. Entonces, podemos meditar demasiado y llegar a un punto de saturación, donde quedamos empachados. Lo mencioné en las lecciones anteriores. Entonces, tenemos que tener cuidado de medir nuestra capacidad física, nuestra capacidad psicológica. Cuánto nivel de paciencia tenemos, cuánto nivel de entusiasmo, cuánto nivel de tensión, y medirnos, ajustarnos. No va a ser siempre así, pero respetamos las limitaciones hoy en día y hacemos lo mejor que podamos en las circunstancias en las que nos encontremos. Muy bien. Y ahora pasamos al punto número 4, que son los consejos de los maestros de nuestro linaje, Sakya, para los meditadores principiantes como nosotros. Entonces hemos hablado ahora de la energía de la voluntad y ahora pasamos a hablar de la energía de la mente. ¿Os acordáis que empezamos en la primera lección hablando de relajación mental? Luego, en la segunda, hablamos de estabilidad meditativa. Y hoy vamos a hablar de lucidez o la energía de la mente. O sea, hay una gran diferencia entre la estabilidad que podemos lograr en nuestra mente, o estabilidad psicológica, y el nivel de lucidez que tiene esa mente. O sea, cuánto de esa mente está participando. Entonces vamos a apoyarnos en dos consejos de estos grandes yogis del pasado que hacen eco a las palabras del Buda: intensidad y claridad. Intensidad en este contexto lo vamos a definir como intensidad en la meditación, que significa que debemos superar la indiferencia implicándonos plenamente en la práctica. Y eso parece un insulto. ¿Por qué me dices eso, Lama Rinchen? ¿Por qué me insultas de esta manera? Yo estoy aquí, quiero participar, pero no nos damos cuenta que nuestro nivel base, default mode, ¿cómo se dice en castellano? Nuestro sistema operativo base es muy pasivo. Se asemeja más a un oso en hibernación, ¿se dice así? Estamos como atontados, adormecidos. No nos gusta el invierno de samsara, entonces estamos esperando a que algo mejor venga para activarnos. Estamos como conservando energía hasta que pase algo maravilloso que valga la pena. Nuestra vida no parece valer la pena, entonces estamos muy pasivos, esperando que algo caiga del árbol, algo aterrice en nuestra falda. Entonces es tan importante participar plenamente, activamente en la práctica meditativa, porque meditación no es otra cosa que eso. Meditación es cultivar un estado virtuoso. Eso quiere decir elegir un estado virtuoso. Eso quiere decir cada instante, ¿verdad?, salir al encuentro. En
en cada instante voluntariamente escoger algo bueno, algo positivo, ¿verdad? Permanecer en el presente, ¿verdad? Y eso no lo hacemos, no es lo común, lo que predomina. Si tú te observas a diario, rara vez en nuestro día a día estamos eligiendo lo que pensamos, eligiendo lo que atendemos, eligiendo lo que sentimos, eligiendo la actitud que habita en nosotros. Las cosas vienen, las cosas surgen, nos toca, ¿verdad? Algo. Pero eso no es libertad, eso no es automaestría, eso no es desarrollo personal o espiritual. Tú tienes que estar al mando, en control de tu realidad interna. Eso nos va a empoderar para hacer todo lo posible para maximizar las oportunidades externas. El segundo punto, claridad. La claridad en la meditación puede definirse como la superación de un estado de embotamiento mental mediante el despertar de la lucidez natural de la mente. Este embotamiento mental también se llama laxitud mental, ¿verdad? Los tibetanos lo describen como un hundirse, ¿verdad? Es casi como cuando te hundes en el mar, en la piscina, ¿verdad? Todos los sentidos se hacen más opacos, ¿verdad? Entonces, nuestra mente es más turbia, más densa, más opaca, ¿verdad? Entonces, podemos tener estabilidad, pero también necesitamos lucidez. Calma mental, o shamatha, o el samadhi, es reunir estas dos cualidades de estabilidad y a la vez simultáneamente lucidez. Una mente que está quieta, estable, ¿verdad? Y a la vez muy vívida, muy nítida, muy presente, muy lúcida. Y la mejor manera no es con café o no es con estimulantes, es activando, despertando la claridad natural de la mente base, ¿verdad? Entonces tenemos que activarla, acostumbrarnos a esa vividez, entrenarla. Y ahora voy a compartir con ustedes un método para hacerlo y después vamos a hacer la práctica juntos, si os parece, la meditación juntos. Viene de Arya o Noble Asanga, un maestro del siglo VI del norte de la India, el fundador de una de las grandes tradiciones que se llama Yogacara. Fue un gran erudito y un gran yogi. Y desarrolló una de las meditaciones del Buda, enfocándose no solo en la respiración física, inhalación, exhalación de los pulmones, pero también una respiración más sutil, la respiración de la energía, el flujo de la energía a través de los poros de la piel. Entonces, esta meditación tiene dos pasos principales. Hay la fase preparativa, muy similar a la que hicimos la semana anterior, pero la fase principal empieza enfocándose en la respiración en el pecho, dentro del cuerpo, ¿verdad? Donde nos enfocamos principalmente en la fase de inhalación y la fase de exhalación, dejando que el cuerpo respire cada vez más natural, casi como respiras en el sueño profundo. Una respiración, si logras la relajación de la primera lección, la estabilidad de la segunda,
ahora podemos relajarnos completamente en esa respiración y estar conscientes solo de una cosa: la duración de cada fase. Una breve nota mental diciendo inhalación larga, inhalación corta, una nota, no tienes que verbalizarlo. Y al exhalar, simplemente notando si la exhalación es larga o si es corta. No hay necesidad de elaborar, de comparar, de juzgar, solo conciencia, presencia, notar la calidad y la duración de cada exhalación. Y en la medida que lo hacemos, la respiración cada vez es más sutil. Y como hay una correlación entre cuerpo, energía y mente, la mente a la vez se torna más sutil. Y la mente más sutil quiere decir más vívida, más despierta, ¿verdad? Y empieza a detectar la energía, el prana, entrando y saliendo por la piel. Y en este primer ejercicio no lo vas a notar, entonces imagínalo, ¿verdad? Imagínalo que están sincronizadas, que en la medida que los pulmones inhalan y exhalan aire, simultáneamente, ¿verdad?, el cuerpo absorbe y expulsa energía por los poros de la piel, ¿verdad?, los dos a la vez. Y después pones 70 más o menos de tu atención, 70% de tu atención en el prana, en la energía, y 30 en la respiración física del aire. Después permanecemos en silencio unos minutos para continuar este enfoque. No te olvides de salir de la meditación lentamente, ¿verdad? Entonces, al concluir, vamos a tocar el cuenco. Y cuando lo vamos a tocar 3 veces, entonces toma tiempo. O sea, pasa una vez más a sentir la respiración física, a sentir el cuerpo, a sentir la postura. No muevas el cuerpo. Toma unos segundos, después empieza a mover un dedo, 2 dedos, una mano, después los brazos, paulatinamente, para que no haya ninguna alteración, ninguna jaqueca, ningún mareo y demás. Pues muy bien, queridos amigos, pasamos ahora de la teoría a la práctica. Vamos a hacer juntos una meditación aproximadamente de media hora, 30 minutos. Vamos a empezar con la fase preparativa. Siempre es bueno empezar la meditación recitando oraciones para inspirarnos, para ennoblecer la mente, para definir lo que queremos, y también podemos invertir algún tiempo en reflexionar, por ejemplo, la impermanencia que mencioné antes. En este caso pasamos a adoptar una postura erguida. Lo más importante es que estés cómodo o cómoda. Puedes sentarte en una silla, si quieres, o en el suelo, en un cojín. Importante mantener la espalda lo más recta posible. Alinear la espina dorsal. Las manos pueden estar juntas, derecha sobre izquierda, encima del regazo. Y dejamos el cuerpo quieto, moviéndolo lo menos posible. Si es necesario, podemos tragar saliva. Y empezamos a relajar el cuerpo. Respiraciones
abdominales lentas y profundas. Respiramos profundo y lento. Aire puro, blanco y fresco, que sana y purifica todo el cuerpo. Respiraciones abdominales, relajando el diafragma, imaginando que el aire baja por todo el cuerpo. Al exhalar soltamos una nube oscura y caliente toda la tensión, todo el estrés atrapado en el cuerpo. Aprovechamos cada exhalación para también relajar la mente, liberando con cada exhalación pensamientos rígidos, memorias recurrentes, preocupaciones futuras. Toma todo el tiempo necesario para relajar el cuerpo y la mente, permitiendo que todo retorne a su estado natural. Cuando estés completamente relajado, suelta también el control de la respiración. Permite que el cuerpo respire solo, cuando quiere, como quiere. Disfruta de la paz que aporta la relajación, sin perder la claridad de la mente. Suelta la tensión, pero permanece lúcido, presente, interesado, participativo. Permite que la relajación no te apague
sino que te encienda, que encienda la luz de tu mente. Pasamos ahora a atender el ritmo natural de la respiración, muy similar al patrón respiratorio durante el sueño profundo. Pasamos a la conciencia táctil, que solo atiende la respiración. Todas las sensaciones y percepciones táctiles relacionadas con la respiración, con el flujo del aire dentro del cuerpo. Observa ahora la duración de la respiración, reconociendo las inhalaciones y exhalaciones largas o cortas. La recolección o mindfulness nos mantiene conectados, nos mantiene presentes en este momento, atendiendo las sensaciones físicas de la respiración. Medita ahora un par de minutos reconociendo la duración de la fase de inhalación, de la fase de exhalación.
Cada inhalación aumenta la claridad de la mente, agudizando la atención en la respiración sin compromiso conceptual, sin la necesidad de comentarios. A la vez, cada exhalación fomenta una profunda liberación de tensión física y también suelta toda la actividad mental. Acepta, por lo tanto, estas bendiciones ocultas de la respiración. Con la inhalación aumenta la claridad, con la exhalación natural del cuerpo, una profunda relajación y estabilidad. A medida que se avanza en la práctica, las sensaciones asociadas a la respiración son cada vez más sutiles. A la vez, la mente se torna cada vez más lúcida. Y poco a poco empieza a percibir el flujo del prana, la energía. Ahora siente o imagina la energía entrando y saliendo del cuerpo por los poros de la piel. Atiende ahora estas dos respiraciones sincronizadas, invirtiendo 70% de la atención en el flujo de la energía del prana por los poros y 30% en el flujo del aire en los pulmones. Siente que cuando los pulmones inhalan aire, el cuerpo absorbe
energía prana por los poros, iluminando el cuerpo. Y cuando los pulmones exhalan naturalmente el aire, también el cuerpo suelta la energía por los poros de la piel. Medita ahora unos minutos, atendiendo simultáneamente esos dos flujos, las dos respiraciones sincronizadas. La mente es cada vez más lúcida. El cuerpo se torna cada vez más etéreo, sintiendo que el entorno permea el cuerpo y a la vez el cuerpo se extiende hacia afuera. La línea que divide el cuerpo del entorno ahora es más difusa. Empezamos a vivir la interdependencia. Permanecemos en silencio con el cuerpo inmóvil, atendiendo a la vez las dos respiraciones sincronizadas.
pasamos ahora a atender plenamente la respiración dentro del cuerpo. El aire entrando y saliendo de los pulmones. Una vez más, conscientes de la duración de la inhalación, larga, corta, la duración de la exhalación. Respiramos profundo 3 veces, tomando conciencia de la postura del cuerpo, el contacto con el asiento, con el suelo. Y con la tercera exhalación, lentamente abrimos los ojos, integrando esta paz, estabilidad y lucidez al resto del día. Muy bien. Y ahora, al concluir, como hacemos en este curso, algunos deberes para la semana. El primer deber, por supuesto, es hacer la práctica de meditación, 25 minutos, 30 minutos mínimo todos los días. Si queréis acompañamiento, estáis bienvenidos a participar con nosotros. Vamos a estar guiando una meditación de lunes a viernes a las 19:30, hora española. También te animo que tomes tiempo esta semana para reflexionar sobre los 3 tipos de pereza y las desventajas de cada uno de ellos. También tiempo para reflexionar sobre los 4 apoyos del entusiasmo: aspiración, autoestima, alegría y autorregulación. Si te atreves, también reflexiona en la impermanencia, la transitoriedad. Y por último, encuentra en tu día a día, o sea, cada día, encuentra por lo menos una oportunidad para poner en práctica estos 4 apoyos. Para desarrollar un querer, una aspiración, un porqué, para desarrollar autoestima, reconocer tu potencial, para elegir como locura estar alegre de repente una tarde, y regular tu energía, tu práctica, y hacer todo lo posible para tener ¿cómo diríamos? Un programa, ¿verdad? Cuando te despiertas, cuando comes, cuando te acuestas, ¿no?
Algunas veces la vida hoy en día para muchos es tan agitada que perdemos, ¿verdad?, ese orden, perdemos la estructura y después, como diríamos, nuestra salud física, emocional, mental deteriora. Entonces, todas estas cosas son muy importantes y voy a resaltar la que tú piensas que es menos importante, que es el autoestima. La autoestima es muy importante, entonces no te castigues por tener fallos, por tener tropezones. Tenemos que aprender a perdonarnos y a perdonar a los demás. Eso es muy importante. Hay ejemplos de los discípulos del Buda que resaltan. A lo mejor la persona más tacaña se convierte en la persona más generosa. La persona más violenta se convierte en la persona más pacífica. La persona más parrandera, ¿sí es así?, se convierte en una persona muy ética, muy virtuosa, muy pacífica. Entonces tenemos que creer en el poder de redención, ¿verdad? Incluso es mejor que alguien sea testeado. No podemos confiar mucho en alguien que no ha caído, que no ha cometido errores, que no se ha tropezado, ¿verdad? Entonces tenemos que creer en el potencial humano, tenemos que creer en los demás, porque si no, no crees en ti, en tu potencial de redención, de hacer cambios. Entonces, perdona y dale otra oportunidad a tus amigos, a tus familiares, a tu pareja y darte otra oportunidad a ti también. Entonces, vamos a concluir dedicando el mérito de esta sesión, unas estrofas, orientando todo el karma positivo al despertar. En la página 49, para los que están aquí presentes en el Templo del Buda, en Pedreguer, Alicante, España, Europa, planeta Tierra. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda librar a los seres del océano la existencia cíclica, donde las olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparte los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada y de ese modo se convierta en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Así como los valientes Manjushri y Samantabhadra saben cómo transferir el mérito, así también yo transfiero el mío, entrenándome para ser como ellos. Muy bien, muchas gracias a todos por participar, que tengan una linda semana.